Me voy presentando, soy Nicolás de Loca, soy profesor adjunto del departamento de genética, soy mm, médico genetista, tengo una maestría en biología molecular y bueno, estoy terminé en realidad, me queda la prueba final del laboratorio clínico. Entonces me he dedicado primero a la investigación básica en mi maestría, después sí agarré un poco más para la clínica y lo complementé con el laboratorio para sacarle un poco de jugo a mi formación en genética y biología molecular. Y ahora, bueno, estoy a cargo con mi grado 3 en un área de diagnóstico citogenético y alguna cosa de biología molecular. Este, la clase de hoy es de interacción génica y de herencia oligogénica. Es una clase que vengo dando desde hace algunos años, y al principio nos basábamos sobre todo en alguna cosa de herencia. Ejemplos clásicos que se los voy a mostrar hoy, muchos que son ejemplos que se describieron de interacción génica en plantas y en algún otro organismo. Poco a poco, al conocer la estructura de las bases genéticas de las enfermedades, se han ido conociendo este, algún tipo de interacción más entre distintos genes que determinan alguna patología. Y bueno, como que va apareciendo alguna cosa nueva más, sobre ejemplo de alguna enfermedad o algún grupo familiar con alguna enfermedad, no sé, cardíaca, neurológica, donde se empiezan a ver interacciones génicas que hasta hace un tiempo era muy difícil de ver por las metodologías que había. Este, la NGS, no sé si han escuchado hablar, la secuenciación masiva o NGS, ha permitido conocer mucho la estructura genética y hoy, en para terminar la clase, quiero mostrarle algún ejemplo de algún cambio que se está dando en la forma en que analizamos y entendemos las enfermedades genéticas. Así que bueno, voy arrancando. La idea, como les dije, es hacerlo lo más interactivo posible, así que no se queden con dudas, cualquier cosa, interrumpen. Nosotros, ustedes vienen y venimos desde hace algunos años dando como este esquema básico donde clasificamos las enfermedades vinculadas a alteraciones cromosómicas, numéricas o estructurales, que son las cromosomopatías. Después hablamos de la herencia mendeliana o monogénica, este, variantes en un gen vinculados a un fenotipo y a una enfermedad en particular. Hay ejemplos de herencia poligénica donde el efecto aditivo de variantes que son de alguna forma deleterias pueden dar un rasgo en particular. Después tenemos modos no tradicionales de herencia, donde están la disonía uniparental, alteraciones del imprinting, enfermedades por repetición de tripletas. este, no sé si me pierdo alguna más, creo que no, que son, desde el punto de vista genético, los mecanismos o las formas de adquirir una enfermedad genética. En el medio de eso y de toda esa clasificación que tenemos lo que se llama la extensión del análisis mendeliano, donde vemos cómo algunos tipos de interacción génica, de herencia oligogénica, de algunos genes que alteran un fenotipo en particular, cuando hay un presente, no sé, les voy a nombrar un ejemplo de fibrosis quística y algunos genes que modifican la expresión clínica de esa enfermedad. Hay ejemplos de heterogeneidad alélica donde este, varios alelos
pueden determinar un gen o heterogeneidad de locus, enfermedades que estén determinadas por más de un gen, la misma enfermedad por más de un gen. Todas esas cosas que hoy conocemos más, por esto que le decía, la ANG se ha hecho un gran aporte en conocer la estructura genética de los distintos tipos de enfermedades, interaccionan este, con estos ejemplos clásicos que le decía, ya sea una cromosomopatía o una enfermedad mendeliana, todas estas cosas que les nombré, interacción génica-ambiente, interaccionan con una variante en una enfermedad mendeliana y van a tener que ver con el fenotipo. Y van a cambiarse. Yo soy médico y voy a hablar, los ejemplos que voy a dar sobre todo van a ser de enfermedad y traté de buscar ejemplos de interacción génica, de salir ese encare clásico que voy a presentar al principio de la clase, este, para mostrar ejemplos de interacciones génicas en enfermedades. Eh, entonces, como que voy a hablar más de eso y me parece que es más interesante para ustedes también. Pero de todas formas quiero retomar esta clase, la vengo dando hace algunos años, y como les decía, siempre empezábamos que era hace no sé, 10, 15 años, era como lo que había de este tema, con ejemplos que no son muy médicos, digamos. Pero bueno, hoy voy a arrancar con esto que lo saqué de uno de los papers que le voy a presentar, que dice, la acumulación de evidencia clínica y genética ahora sugiere que, incluso para los trastornos monogénicos clásicos, la visión de que la expresividad del fenotipo es exclusivamente propiedades de mutaciones dominantes o recesivas en un solo locus, es una simplificación excesiva de los fenómenos biológicos. Esto para resumir un poco lo que le decía, entonces hoy sabemos, si bien antes se sospechaba, hoy sabemos para algunas enfermedades cuáles son las interacciones génicas que modifican y cómo modifican este, la expresión de una, de una enfermedad. Bueno, los tipos de interacción génica se clasificaron en este esquema primero. Esto es la clase como más básica de interacción génica, pero sirve para entender algunos tipos de interacción que pueden darse después en patologías, patologías humanas. ¿Cómo nos dábamos cuenta de que había un tipo de interacción génica? ¿Cómo podíamos ponerla en evidencia? Porque en un cruce entre dos individuos que son heterocigotos para dos genes, se altera la relación esperada de fenotipo de acuerdo a la segunda ley de Mendel, o ley de segregación independiente. Eso lo deben haber visto en una clase por ahí, capaz que más del primer año, donde teníamos desde el ejemplo de la segunda ley de Mendel o ley de segregación independiente. Ustedes cruzaban dos individuos este, heterocigotas en la F1, dobles heterocigotas, y van a tener una proporción de 9, 3, 3, 1 de fenotipos, de acuerdo a las relaciones de dominancia entre los alelos. Acá van a tener 9 semillas, en este caso tendrán semillas que son redondas y amarillas, 3 que son amarillas y rugosas, 3 que son verdes y lisas, y una que es el genotipo doble recesivo, que va a ser este, verde y rugosa. Eso es lo esperado de acuerdo a la segunda ley de Mendel. Después en distintos organismos y en humanos se empezaron a ver que los cruces de dos genes que sabíamos que, que tenía que dar esta relación no daban esta relación. Y bueno, y alguna interacción génica independiente, después la nombro, que da un patrón similar pero de fenotipos distintos. Entonces acá tienen lo esperado de acuerdo al tipo, a las proporciones fenotípicas esperadas de acuerdo al tipo de interacción génica, y ahora vamos a empezar a ver, le voy a empezar a mostrar los distintos tipos de interacción génica con este esquema. La primera es la epístasis.
término que ya es bastante viejo, que lo propuso este investigador, que es William Bateson. Indica la epístasis es como enmascarar o detener, pero sobre todo enmascarar el efecto de un gen. Hay genes que son epistáticos, que cuando tienen determinado genotipo no permiten ver el efecto de otros genes que generalmente, esto hablamos generalmente de vías metabólicas, donde hay un gen que determina un producto, ese producto lo toma la proteína de otro gen y lo transforma. Bueno, cuando un gen está al principio de la vida, o bueno, puede ser después también, no deja ver el fenotipo final en un fenotipo que va a ser el fenotipo, digamos, normal, que puede modificarse por estas relaciones de epístasis entre los distintos genes de esta vía. Y hay epístasis dominante y recesiva. Bueno, hablan de lo que les decía, la relación funcional entre los genes, sobre todo hablamos de vías metabólicas, y van a haber unas diferencias que cuantitativas de los efectos alélicos. Para intentar que comprendan un poco más esto, yo tomé hace unos años este ejemplo para, para lograr que entiendan un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos de epístasis, donde hay tres trabajadores que tienen instrucciones distintas. Cuando tienen las instrucciones correctas van a pintar un círculo que es de color azul. Cuando alguno de los trabajadores tiene una instrucción que no es la que deseamos, no es la correcta, se van a ese proceso final, que es pintar el- el círculo azul, va a estar, no se va a producir, se va a detener, o ahora lo vamos a dar mejor. Por ejemplo, si el trabajador A tiene instrucciones que no son correctas, no importa que el trabajador B y C tengan las instrucciones correctas. No se va a ver el círculo azul. Y de ahí decimos, si lo llevamos a la epístasis, que el producto si fuera un gen de ese gen A no permite ver lo que hacen los trabajadores B y C. Acá en un proceso alternativo, el trabajador B tiene o otro trabajador que se metió ahí no está con la letra, se metió en este proceso, tiene unas instrucciones distintas que hacen que el círculo sea rojo. No importa las instrucciones de nuevo de B y de C, el círculo va a ser rojo. De ahí el producto o las instrucciones o el gen B va a ser epistático sobre los otros genes que no van a poder mostrar su efecto. Lo mismo pasa si hay alteraciones del trabajador C, no se va a ver el proceso final. Entonces ahí en ese caso C va a ser epistático sobre A y B. Entonces son las epístasis, como les decía, en estos procesos que generalmente son vías metabólicas, puede darse en varios pasos de esta vía. Y acá tienen un poco llevado a genotipos, y genotipos como sería una epístasis, con este ejemplo, en una vía metabólica. Imagínense que los trabajadores, que son los genes, tienen las instrucciones que son los alelos. El A va a tener dos alelos, A y A, con una relación de dominancia donde el A grande, que da el color azul, es dominante sobre la A chica, que da el color blanco. El B va a tener dos tipos de instrucciones, dos tipos de alelos, que son B grande y B chica, donde el B grande, que determina el color azul, va a ser dominante sobre el B chica. El C también dos alelos, donde el C grande, este, que da el color blanco, va a ser dominante sobre el C chica, para que va a ser la de color azul, que es el proceso normal lo que esperamos. Entonces, para que se produzca un alelo de color azul, acá hay una cosa que está mal, que me acabo de dar cuenta, después la corrijo, el C está mal. Según este ejemplo, el C grande va el que determina el color azul.
Ah, no, está bien. Sí, chica, no se ve perdón, por tamaño, no me deja ver la C. Pero para que se produzca entonces el color azul normal, el trabajador A tiene que tener al menos una instrucción A que es dominante sobre la chica, el B una B grande que es dominante sobre el B chica y el C los dos tipos de instrucciones C chica, C chica. Si hay una C grande en este proceso, el C va a ser epistático sobre A y B y no va a haber círculo, no lo vamos a ver. Acá hay dos ejemplos. Si hay una E chica, B chica y está la C chica, se va a ver la epístasis y se va a producir este, este color que es el rojo. Y si partimos de un trabajador que tenga a chica o las instrucciones a chica, no importa el- las instrucciones o los alelos de los trabajadores B y C, el círculo va a ser blanco. Y acá podríamos empezar a ver cuáles son los tipos de epístasis dominante y recesiva. No sé si con este ejemplo ustedes pueden, alguno de ustedes me puede decir cuándo hay epístasis dominante y cuándo hay recesiva. ¿Ninguno se anima? Puede ser que cuando aparece, no sé, voy a tirar por tirar, el signo de menos está como silenciado, uno de los alelos y causa que sea dominante o no. El menos es, yo no completé el alelo acá, por ejemplo, el A grande, no importa si está la chica o el A grande, las instrucciones van a ser del dominante. Completé los dos. Es como si fuera A grande y no me importa el segundo alelo para ese gen. A chica sí, porque tiene que estar la chica para determinar el color blanco. Pero si yo tengo A grande o A grande o A grande A chica, este, es lo mismo. Se va a producir el color azul. Entonces, en esos casos, Tendrían que ser ambos abajo, tendrían que ser ambos homocigotes recesivos para que sean blancos. acá. Vamos a empezar por las instrucciones del trabajador. Cuando está el genotipo homocigoto recesivo, ahí se va a dar la epístasis de A sobre el resto de los genes. Pero sin Claro, embargo, ahí no importa si B es dominante o es recesivo, no simplemente que importan sean los genotipos de A ambos y B. A homocigotes recesivos, o sea, son blancos. Ahí va, ahí va. Por eso, entonces, en ese ejemplo de A sobre la epístasis de A sobre B la vamos a ver cuando el genotipo sea homocigoto recesivo. De ahí que la epístasis va a ser recesiva de A sobre el resto de los genes. Nada de B, lo mismo. Para yo ver el color rojo, tengo que tener C chica, pero voy a ver el color rojo cuando esté el B chica. También es un ejemplo, sería un ejemplo de epístasis recesiva. Y el C, sin embargo, va a ser epistático. No voy a ver los efectos de los genes A y B cuando haya al menos un C grande. Y en ese caso, la epístasis va a ser dominante. Entonces, los fenómenos que vamos a ver después de epístasis dominante recesiva tienen que ver con eso. ¿Qué genotipo de cada gen enmascara la acción de los otros genes? Un genotipo dominante, la epístasis va a ser dominante. Si es recesiva, la epístasis, si el genotipo es homocigoto recesivo, la epístasis va a ser recesiva. Denme un segundo que había puesto WhatsApp acá y estaba sonando una computadora. Ahí va. Ya bueno, y acá lo que les decía lo tienen con un cuadradito de esto y con los ejemplos de los genes que habíamos visto.
Y ya pasamos a un primer ejemplo de epístasis que es dominante en este caso, que lo vamos a ver con esta flor. Esta flor, el fenotipo, los colores de esta flor están determinados por la interacción de tres genes, que son los genes M, D y W. Que, de acuerdo a los alelos que tenga cada uno de estos genes y a los tipos de interacción y de epístasis, se van a producir cuatro tipos de flores distintas. Una blanca con manchas oscuras rojas, una blanca blanca que tiene algo de pigmento ahí, pero es blanca, una roja más clara o rosada y una roja fuerte con manchas rojas. Y acá tienen los distintos tipos de alelos que producen estos tipos de flores. Y puse acá como una disquisición que en realidad el D que interacciona en este sistema es en realidad un gen modificador. Lo que ven acá es que si hay de chica, lo ven en este ejemplo, no va a ser un fenómeno de epístasis de sobre los demás genes, sino que baja la intensidad del color. La epístasis la vamos a ver entre los genes M y W. Ya no tendría que haberle puesto el título, pero acá dice epístasis dominante. ¿Alguno se da cuenta que gen es epistático sobre el otro que es hipostático? La intensidad de color es epistático y el color rojo sería hipostático. La intensidad de color no, el gen D, que es el que determina la intensidad de color, no ejerce epístasis, solo modifica la intensidad del color, pero me deja ver los efectos tanto de M como de W. Las relaciones de epístasis están entre los genes M y W nada más. M sería el hipostático, ¿Por qué? porque depende de D, que es el que lo enmascara, digamos. No, por eso, de nuevo, D no está enmascarando, D baja, cambia un poco el fenotipo, sí modifica, es un gen modificador, pero no enmascara, porque yo acá en esta que es de chica, la flor sigue siendo, tiene una tonalidad menor, pero el color rojo que lo determina el M, lo veo, o un poco menos, más pálido, pero lo veo, y la distribución, Igual, el rojo en igual, las manchas también lo veo. capaz que el M, igual coincide con que el M sería el lipo, porque en la flor blanca blanca, al no estar en la W, casi que no tiene pigmento. Capaz que sería por ahí. Sí, está bien. Acá lo ven, en la primer flor, donde tiene el W grande, yo no voy a ver el color rojo, salvo en las manchas. Y de ahí es que el gen W ejerce una epístasis dominante sobre el M. Si yo tengo un alelo W grande, no importa que tenga el M grande que determina el color rojo oscuro, este, no voy a tener color salvo en las manchas por el efecto del W. Entonces ahí se ve la epístasis dominante. Se ve una epístasis recesiva también de M sobre W, sobre D también. Porque si yo tengo un M chica, no importa que tenga W grande o chica, que es este ejemplo, la flor no tiene pigmento y va a ser blanca. En los casos que están M y W chica, que permite el W chica, que se distribuye el color en toda la flor, el D lo que les decía que modifica la intensidad, pero yo veo color tanto en los pétalos como en las manchas. Por eso no es epistático. Sí altera y hay un tipo de interacción y modifica el fenotipo, pero no es epistático sobre el resto de los genes. Entonces acá en realidad vemos dos tipos de epístasis, dominante de W sobre M y recesividad del M sobre el resto de los genes. Y acá ven qué pasa en un cruce
que son todos M en realidad, M grande, acá cruzan la F1, M grande, con M grande, de grande, de chica, entonces van a ser en la F1 van a ser, perdón, de acá, este cruce, de grande de chica por doble de grande doble de chica. Todos van a tener M. Las proporciones que van a ver en la descendencia son blanco con manchas rojas, blanco con manchas rojas cuando está el doble de grande, rojo oscuro, y hay un M y hay un doble de chiquita en toda la flor, y rojo claro si hay un de chica y doble de chica. El rojo solo lo voy a ver cuando esta planta sea homocigota recesiva para doble de chica. Y ahora vamos a pasar a un ejemplo también en animales de epístasis recesiva que habla del color en algún mamífero. Tienen un sistema con dos colores, A, que da el color agutí, que es un color más claro por esta mancha amarilla en el pelo, y la chica determina el color oscuro. El B determina el tipo de pigmento que se produce en combinación con A. Acá ven si hay un B grande, el color va a ser agutí, es el color más claro. Si hay un A chica, no tiene la banda clara, y un B grande, va a haber un negro, y en los fenotipos, en los animales que tengan B chica, van a ser canela o marrón. Y en este ejemplo, determina la formación de pigmento. Sí. Para que haya pigmento tiene que haber un C grande. Entonces acá se dan cuenta quién es el gen epistático sobre el resto de los genes. Sería C. Sería C. ¿Qué genotipo? Si hubiera C sería albino, ¿no? Si hay C chica. Ahí va. Si no hay pigmento, si el ratón, no sé, pongámosle que un ratón tiene C chica, no hay pigmento y no hay color, sería albino. El B va de nuevo a modificar el color, las distintas combinaciones de A con B, de B determinan el color, y A lo que hace es controlar la aparición o no de esa banda que da un color más claro. La epístasis recesiva la vamos a ver cuando esté el genotipo C chica. Bueno, acá esto, la idiotropía podría aplicarse para el ejemplo anterior, pero bueno, se refiere a que hay un fenotipo que está determinado por la interacción de más de un gen. Y bueno, y acá tienen las proporciones en la F, en un cruce entre heterocigotos B y C, van a esperar 9 negros, 3 marrones y 4 albinos cuando haya un C chica. Esa es la proporción esperada de fenotipos para la epístasis recesiva. Profe, tengo una Sí, consulta. Perdón que lo interrumpa. no, está bien. ¿Cómo puedo yo, en un ejercicio de una DG, por ejemplo, identificar si es epístasis o si es dominancia de un alelo? La dominancia de los alelos la van a ver con la relación de los alelos del gen. La epístasis después lo vamos a ver el miércoles, pero la epístasis O sea, la van dentro. a ver en interacción entre distintos genes. Por eso Claro, acá, o sea, por ejemplo, la dominancia la ven acá en las flores. M grande determina el color chica, ahí M va. grande determina el color rojo, M chica el color blanco. Ujú. M es dominante sobre M, M chica porque se precisa un solo alelo para dar el color blanco. Claro, está dentro de un mismo gen. Está, Sí. ya entendí. Las Bárbaro. relaciones de epístasis, los tipos de epístasis, la van a ver por cómo se
modifica la proporción esa 9:3:1 de acuerdo a los genotipos para más de un gen. Perfecto, gracias. Ahora A la pasamos. codominancia creo que se refiere. No, tampoco, codominancia es otra cosa. Codominancia es cuando, no sé, ahora lo vemos acá. Acá tengo un ejemplo de codominancia. Cuando ven el efecto de los genes, no hay, no sé, en la dominancia completa, si hay un A grande, yo no veo el efecto de la chica. En la codominancia, si hay una grande y una chica, yo veo los dos, la expresión, la expresión de los dos alelos. Y eso quiere decir codominancia. En el sistema de grupos sanguíneos lo ven. No sé si se acuerdan de esto, si lo vieron alguna vez, pero el sistema de grupos sanguíneos AB0 o ABO está determinado por tres genes, con un gen con tres alelos, perdón, hay más de un alelo que determina la enfermedad, eso sería heterogeneidad alélica, con distintas relaciones de dominancia entre sí, donde ven que A es dominante sobre el O, B es dominante sobre el O, y A y B son codominantes. Entonces, si yo tengo A o AO, el fenotipo, el antígeno de superficie que se va a producir es la sangre, va a ser fenotipo A. Los anticuerpos que tenga esa persona van a ser anti-B, de ahí que no puede recibir sangre de una persona que sea B. En el B, con el O va a pasar lo mismo. BB o BO van a producir antígenos B. El fenotipo va a ser B y van a desarrollar anticuerpos contra A. Y en el AB, la codominancia, esa sangre va a tener dos tipos de antígenos, A y B, y este individuo es el aceptor universal porque no desarrolla anticuerpos contra su antígeno propios. En cambio, el O no va a tener antígenos de superficie y va a desarrollar tanto anticuerpos contra A contra anti-B. Pero ese es el dador universal porque la sangre de esos individuos no genera una respuesta inmune. ¿Se entiende? Esto ya lo vieron por algún momento de su vida. ¿Cómo funciona este sistema así? ¿Qué hacen estos alelos? Estos alelos modifican una sustancia que se llama H, el alelo, la proteína que codifica el alelo A, va a producir una especificidad antigénica de tipo A, el B, una especificidad antigénica de tipo B, un antígeno B, y el O no va a alterar esta sustancia H o este precursor H, y no va a desarrollar una respuesta autoinmune. Porque la capacidad antigénica está dada por los productos de las enzimas A y B. Sí va a tener este precursor que está codificado por otro gen. Entonces acá hay una genealogía con los fenotipos, en este caso en la generación 1 de los padres, y tienen los fenotipos en la descendencia, en la segunda generación y en la tercera generación. Acá ven que en la segunda generación hay tres hijos de esta pareja, tienen el primero el fenotipo AB, el segundo el O y el tercero el B. ¿Puede pasar esto que dos personas con estos fenotipos tengan esta descendencia? A ver si se acuerdan, una persona del fenotipo A, qué genotipo puede tener? Díganlo, acuérdense de la, de la diapo anterior.
acá. Una persona para ser de fenotipo A puede ser A grande o A grande O. Entonces este puede ser A grande o A grande A chica. Mi letra acá con esto es horrible. La de fenotipo AB, ¿qué genotipo va a tener? AB. Puede haber sido A0 y B0, BO. ¿Cómo llegamos a este fenotipo? Yo voy a tener un cruce que va a ser entre una A, el genotipo A, o A0, con uno AB. Cuadradito de Punnett. Estos van a ser todos A. Estos A grande, A grande. Después no sé cómo borro esto. B grande A, B grande A, y sí. Fuera, acá, en vez de una grande, A grande, un 0, A. Si fuera un 0, esto no, sería una chica. Van a ser A grande A chica, B grande B chica, A chica. Quedó muy desprolijo esto, pero lo hago acá. A grande A chica, B grande, A grande me quedó. Este va a ser AB, BA, A grande, y A grande A chica. En realidad sería 0 acá, perdón. ¿Puede ser A0 A0. o Pero B0? el 0 que va a ser, no hay A chica. A0 y B0. Si Con la B0. 0 y el 0, no es A chica, es B0, pero bueno. No sé si se entendió porque pensé que hice más lío. Pero, No, creo que se entendió. O sea, ¿es el A grande o A grande 0? O grande cero y el otro es A A B, grande, B grande. A B, no hay otra. Entonces, los cruces, lo que yo quería mostrar es que los cruces entre esta pareja, ninguno va a dar un genotipo 0,0, que sería esto que estáis viendo acá. Porque hereda siempre un A o un B de la madre. Puede heredar o siempre A o un 0, pero nunca va a poder ser 0,0. ¿Cómo explican esto? Vengan para acá, les doy una pista en esto. ¿Se acuerdan lo que les dije? Ustedes precisan esta sustancia precursora para que actúen los genes A y B. Si no tienen la sustancia H, que está determinada por el gen H, no van a ver los efectos de los genes ni A ni B, los alelos de los genes o las proteínas de los alelos A y B, no van a poder modificar esa sustancia para dar la determinación antigénica o para producir el- el antígeno. Esto es algo muy, muy raro que se escribió por primera vez en Bombay y se llama ahí, no sé si alguno lo vio, se llama fenotipo Bombay. Acá en Uruguay sería más una rareza, lo primero que sospecharíamos que hay un caso de infidelidad, pero podría ser explicado por esto. Entonces, si ustedes no tienen la sustancia H, no importa el producto de los genes A y B, no se va a modificar ese precursor y no voy a tener antígenos de superficie. Entonces, eso, al analizarla va a aparecer un tipo de sangre o cuando en realidad es un fenotipo Bombay.
acá tienen un poco lo mismo, pero con el gen H, la sustancia H se produce cuando hay al menos un alelo H grande, y ahí van a ver los distintos tipos de antígenos y de fenotipos sanguíneos. Si no hay precursor, no importa qué alelo hay, no va a haber antígeno de superficie en esa sangre. Y ahí es el fenotipo Bombay. ¿Se entendió? Y la epístasis es recesiva por esto, porque para que esté la sustancia H yo preciso al menos un alelo dominante del H. Voy a ver la epístasis cuando no haya ningún alelo dominante. De ahí que la epístasis es recesiva. Algo similar ocurre con el albinismo. Acá hay una vía descrita en humanos y otras especies donde ven cómo la acción de esta, que como una vía metabólica, tiene varios pasos, donde actúan en esos distintos pasos, distintos genes, que van modificando cosas, proteínas, para que se produzca el pigmento en la piel. En humanos hay 4 genes con herencia, que son todos de herencia autosómica recesiva vinculados al desarrollo del albinismo. Los más frecuentes alterados, cuando hay un albino, son los genes TIL y OCA que están por acá. Acá está OCA, está acá para modificar este producto. Cuando hay un individuo que es homocigoto recesivo para variantes en estos genes, se va a producir el albinismo que está presente en otros animales también. Acá hay un ejemplo en pavo real, en león y eso. Y de nuevo, la epístasis es recesiva por eso, porque si hay al menos un alelo dominante de estos genes, va a haber algo de actividad enzimática y esa vía sigue funcionando correctamente. Para estos casos, para el fenotipo Bombay, para el albinismo, las proporciones esperadas van a ser estas. Ahora vamos a seguir con otro tipo de interacción génica, que es la interacción independiente, que fue escrita en esta serpiente del maíz, donde tienen un sistema con 2 genes, O y B, con distintas relaciones, con distintos tipos de interacciones génicas. La serpiente normal va a ser la que tenga este patrón de colores, donde ven unas banditas negras, un rojo intenso y un naranja en el medio, que está determinada por los genes O y B. Y este fenotipo se va a ver cuando la serpiente tenga al menos un gen dominante para cada uno de estos alelos. Si no hay alelo O dominante, no va a haber color naranja y la serpiente tiene esta tonalidad negra con algunas regiones grises. Por el contrario, si no hay algún alelo dominante del B que produce el color negro, la serpiente va a ser toda naranja. Y si no tienen, los individuos que son homocigotos recesivos para los 2 genes, tienen esta tonalidad que se le da el pigmento de la, de la melanina. Entonces acá no hay epístasis, sí hay interacción génica. La interacción está determinada por los distintos genotipos para cada uno de estos genes. Y van a ver, esta interacción génica va a producir 4 fenotipos distintos en la proporción 9:3:1. ¿Se entendió? Acá tienen el esquema de nuevo, un cruce entre híbridos y los fenotipos esperados en la descendencia. Acuérdense, cualquier cosa me para. Acá tienen otro tipo de interacción génica también descrita en una flor que se llama genes duplicados recesivos o complementación. Donde ven que las flores son blancas y tienen un genotipo recesivo para B, o si tienen un genotipo recesivo
para A. Para que haya una flor azul tiene que haber al menos un alelo dominante de A o de B. Entonces esos productos, los productos de los alelos A grande o B grande complementan entre sí para dar el color azul. La proporción esperada entre un cruce entre dígitos o dobles heterocigotos va a ser esta, de 9,7. Acá tienen un esquemita de cómo funcionaría esto, donde la enzima A produce un precursor que va a ser modificado por la B, pero tiene que haber al menos un alelo A grande o B grande para que se produzca el color azul. Acá hay un ejemplo ya en un tipo de sordera, donde ven otro tipo de interacción génica que es esta, genes duplicados recesivos. Es la misma, perdón. Genes duplicados recesivos o complementación. Acá ven una genealogía donde dos padres son afectados y tienen todos hijos sanos. Tienen acá el cuadrado al lado que no debería estar, pero bueno. Si fuera una enfermedad puramente recesiva, sin interacción génica, dos individuos afectados pueden tener hijos normales. No. ¿No? No, No, porque ambos son recesivos ya, ambos son recesivos para el mismo gen. Si no hubiera interacción, una pareja, un rasgo autosómico recesivo, los dos padres afectados van a tener todos hijos afectados. Y acá ven una genealogía abajo, donde sí, en este caso, dos padres afectados tienen todos hijos afectados. Si yo les digo que esta enfermedad se produce por un mecanismo autosómico recesivo, para explicar la genealogía A tiene que pasar algo que no lo estoy diciendo. Lo que está pasando es que este tipo de sordera está determinado por dos genes, A y B. La sordera se va a producir si un individuo es homocigoto para A o para B, homocigoto recesivo. Entonces, en este caso, en la genealogía A, lo que está pasando es que estos individuos tienen una sordera determinada o por A o por B. No sé, el individuo, acá lo tienen en el esquema al lado, el varón de la generación 1 es sordo porque es B chica, y la mamá es sorda porque es A chica. Entonces cuando se crucen entre sí, todos estos individuos van a ser heterocigotos para los alelos en cuestión. En este caso, en la genealogía B no va a haber complementación, y los individuos de la generación los hijos de esta pareja, van a heredar todo el alelo de chica, van a ser todos homocigotos de chica, porque los padres son sordos, porque son los dos homocigotos recesivos para B. ¿Se entendió? y ya hablamos de epistasis, ¿verdad? Aquí no hablamos de epistasis, sí interacción. La epistasis es cuando se enmascara la acción de un gen, pero acá no, acá hay interacción, distintos genotipos en dos genes dan distintos fenotipos. Podría haber una epístasis, no sé, de A sobre B, pero no. Hay otros, estaban buscando los tipos de epístasis, pero no. Se llama complementación por eso, porque tanto A o B determinan ese fenotipo. Acá hay otro tipo de interacción que se llama interacción dominante recesiva, donde tienen un pigmento que se llama malvidina, que es producida por dos tipos de genes, por dos genes, K y D, donde ven que este pigmento se va a producir solo cuando los individuos sean de chica y tengan K grande. Entonces la interacción se da cuando el individuo es de chica y tiene al menos una K grande. Si los individuos tienen K chica o D grande,
K chica, perdón, o D grande, no van a producir ese pigmento. Entonces como que hay una interacción para los dos lados, del dominante de K y del recesivo de D. Es un poco entreverado, después lo repasamos mejor con algún ejercicio de estos. Bueno, lo van a tener que leer de algún lado y repasar las diapos estas, cualquier cosa me preguntan. Acá hay otro tipo de epístasis que se llama genes duplicados dominantes, lo pueden encontrar con distintos nombres, redundancia o epístasis doble dominante en una forma de este fruto que se llama bolsa del pastor, donde ven que hay varios genes y ven que hay dos tipos de formas, una que es como una forma de corazón y otra como un habano. Y la forma en flor va a estar determinada por al menos un alelo dominante en A o en A2. La forma de habano va a estar determinada sí o sí cuando los individuos sean homocigotos recesivos para los dos alelos. Entonces la epístasis doble dominante se llama así porque tanto un alelo dominante de uno de los dos genes va a determinar el mismo fenotipo. La proporción esperada en un cruce entre dos heterocigotos va a ser 15:1. Paramos un poquito con todo esto que es un poco entreverado y vamos a ver algunos ejemplos de epístasis ya vinculados a enfermedades. Esto para ilustrarles, bueno, primero cómo se descubrió, cuáles son los primeros tipos de interacciones génicas que- que conocimos en genética, muchas de ellas no descritas en humanos, pero puede ser que algún tipo de interacción de este tipo se dé en humanos y que la estemos pasando por arriba. Como les decía al principio, muchas cosas, muchos de estos fenómenos de épístasis o interacciones se están empezando a descubrir recién ahora o desde hace algunos años, este, analizar genomas o exomas, donde nosotros bueno, en un exoma analizamos todos los genes todos los genes que tenemos vinculados a la enfermedad y ahí podríamos empezar a ver interacciones que estén siempre presentes con un fenotipo particular. No es para nada fácil, todavía hay problemas de los algoritmos, de cómo analizamos y de los algoritmos que disponemos para analizar esta información, porque imagínense que cruzar son miles de millones de posibilidades con todas las variantes en los genes que hay si analizan un exoma. Entonces todavía no hay dificultades metodológicas para estudiar estos tipos de interacciones, pero se ha ido avanzando lentamente. Ya pasando a lo que es la herencia oligogénica, quiere decir que un fenotipo, una enfermedad, es modulada o causada por varios genes, por unos pocos genes. Y acá tienen algunos ya ejemplos de estos que les decía, de enfermedad, está el síndrome Alagil, Alzheimer, acá tienen un montón sobre algunos tipos de sordera, bueno, hipercolesterolemia familiar, donde ven que mutaciones en más de un gen van a determinar un tipo de enfermedad. Y ahí ven, si ven acá, ven algunas interacciones, son dos genes y esos casos se llaman, pueden encontrarlos ya como enfermedades digénicas. Cuando hay tres genes, la interacción es de tres genes, este, pueden hablar de herencia trialélica. Cuando hay un gen modificador, pueden hablar de genes modificadores. Son todos, hay como que de la base genética, la base molecular es distinta y los tipos de interacciones son distintas, pero son todos fenómenos de herencia oligogénica. Entonces, si ustedes van, no sé, ustedes se les presenta, si algún día alguno de ustedes
se dedica a esto de la genética y al diagnóstico, un paciente con un síndrome de Bardet-Biedl, van a tener que analizar las interacciones entre variantes más de un gen para ver si si el paciente está afectado o no. Nosotros veníamos con lo que les decía al principio de la clase, con muchas de estas enfermedades al principio fueron consideradas monogénicas. Entonces era un gen una enfermedad, yo no miraba el resto de los genes. Hoy sabemos más de la estructura genética de las enfermedades y es necesario buscar otras variantes en otros genes para poder explicar muchas veces el fenotipo. Puede ser variable y antes no sabíamos por qué variaba y hoy para algunas pocas enfermedades sí. Y acá empiezo a mostrarles algunos ejemplos de esto, de la herencia oligogénica y cómo se fue descubriendo con algunos papers que fui encontrando, algunos viejos y otros más nuevos. Acá hay este artículo del 2009, hablaban no sé si han escuchado hablar de los GWAS, estudios genéticos de asociación. ¿No? Para, para algunas enfermedades, sobre todo que se llamaban complejas o multifactoriales, no sé, hipertensión arterial, alguna de ellas, nosotros pensábamos que el efecto era debido a múltiples variantes, una enfermedad compleja o multifactorial, muchos alelos deleterios en varios genes que sumados determinaban un fenotipo. Se puede ser la presión alta, una cardiopatía congénita también. Entonces empezaron con una tecnología que se llama analizar SNP, variantes de nucleótido simple en muchos genes, y se empezaron a ver, no sé, que las variantes del A en el gen, no sé, distintos genotipos en distintos genes, que lo descubrían con esto, estaban asociados en algunos grupos poblacionales, o sea, la hipertensión arterial. Eso sí sirvió para identificar algunos genes candidatos y para ver algunos tipos de interacciones génicas que se daban entre distintos genes. ¿Qué pasó? Una de las grandes limitantes de estos estudios era que, no sé, entonces escribían la población de Alemania y venían a la de Uruguay y esas interacciones no estaban, este, no explicaban el mismo fenotipo, las mismas tipos de variantes en distintos genes. En Uruguay no daba la presión arterial. Para algunos casos sí, en algunas enfermedades sí, esa asociación se determinaba en, en varias poblaciones y ahí surgieron algunos por poligénicos para el diagnóstico de algunas enfermedades. Entonces, teniendo en cuenta esto, estos autores decían que algunos tipos de análisis no tenían... Hay alguien hablando ahí. Por favor, silénciense. Ahí. Que algunos de estos trabajos no se consideraba estos tipos de integraciones génicas. Que había, lo que les decía también, que se necesitan algunos nuevos métodos analíticos para evaluar, sobre todo si hacen el estudio de una enfermedad o están buscando una enfermedad con un genoma, un exoma, con un panel muy grande de genes. Es muy difícil evaluar todas las millones de combinaciones de variantes que pueden darse para explicar un fenotipo. Entonces, un encare que proponían en este trabajo, que es válido y que se está empezando a hacer, es preguntar, en vez de qué variante, en qué gen está asociado a un fenotipo particular, qué combinaciones de variantes de SNP están asociadas a las enfermedades. Entonces acá hay otro trabajo que viene con ese encare, donde seleccionan 100 SNPs en 65 genes candidatos que podrían, por la vía metabólica que
en la que participan, o el proceso en que participan, determinar hipertensión arterial. Se quedan con 65 genes y estudian 100 variantes distintas en esos genes eh, que ya conocían, y los estudian en pacientes con hipertensión arterial. Lo que encontraron en este trabajo, que ya tiene unos años, ya tiene 10 años prácticamente, es que hay 9 SNP, 9 variantes en 8 genes que no habían sido identificadas por GWAS, que podrían estar vinculados, podrían determinar hipertensión arterial. Y hay dos interacciones génicas, variantes en BK con ApoB y variantes en este gen CCGB1A1 con LP. De estos genes solo el LPL estaba descrito de forma aislada como factor de riesgo a hipertensión. Y ahí lo que les decía acá, entonces, si yo estudiaba variantes en estos genes en forma aislada, no iba a encontrar una asociación entre las variantes genéticas y el fenotipo, pero si yo empiezo a ver cómo las variantes, más de un gen, se pueden presentar en más de un paciente, ahí sí empiezo a ver que algunas variantes están presentes siempre en el individuo, o muchas veces, no siempre, pero en medicina siempre no está bueno, pero muchas veces en individuos con el mismo fenotipo. ¿Se entiende hasta acá? Acá hay algo que les dije por allá por el principio, porque estaba en esto también de enfermedad oligogénica, que es un ejemplo con la fibrosis quística, que es una enfermedad que durante mucho tiempo fue una de las enfermedades genéticas más frecuentes, que es una enfermedad autosómica recesiva, producida por mutaciones en CFTR, que es un canal transmembrana, que codifica para esto un canal de cloro, una membrana apical de las células epiteliales. Los individuos que tienen una pérdida de función de esta proteína, que son homocigotos, tienen variantes en homocigosis recesiva para esta enfermedad, van a tener distintos tipos de problemas por los canales de cloro, células que están por todos lados. Van a tener problemas de sinusitis, pólipos, un sudor salado, se van a tapar todos los pulmones, van a tener problemas respiratorios, lo mismo con todo lo que es el sistema digestivo, problemas con la digestión de alimentos, cálculo, bueno, todo este tipo de alteraciones se van a dar en pacientes con fibrosis quística. Que son, como si me quedo pensando, homocigoto recesivo o heterocigoto compuesto cuando tienen dos alelos distintos en un gen. Y bueno, esta enfermedad el fenotipo era variable en pacientes con esta enfermedad, algunos más leves, otros con más problemas de este tipo que les decía. Entonces empezaron desde hace ya unos años, un trabajo en 2002, a seleccionar genes también, de nuevo, que sus productos podrían participar en alguna de estas cosas, no sé, en las secreciones respiratorias, en la función del páncreas, y se vio que mutaciones en distintos genes alteraba el fenotipo de la fibrosis quística, o empeorándolo o mejorándolo. Entonces acá es un ejemplo de una enfermedad monogénica, donde podemos explicar el fenotipo final a esa variabilidad genética, esa variabilidad fenotípica, por una variabilidad genética, por la acción de otros genes que modifican ese fenotipo. Otro ejemplo, esto es la enfermedad de Bardet-Biedl, también un síndrome que se describió originalmente también con una enfermedad autosómica recesiva monogénica, que estaba causada por mutaciones en más de 24 genes que tienen que ver con el movimiento de las cilias, genes que se han descrito como Bardet-Biedl
síndrome 1 hasta el 12 y otros genes más, y se vio que esos pacientes presentaban una alta expresividad clínica de la enfermedad. Individuos de la misma familia con el mismo genotipo podrían tener manifestaciones clínicas muy variadas. Y acá les decía, la mayoría de estos genes codifican por complejos macromoleculares de cilia y centrómero. Son necesarios, entre otras cosas, para la migración celular. ¿Qué da el síndrome de Bardet-Biedl? Es un trastorno multisistémico, como también como en la fibrosis quística. Estos genes están distribuidos por todos lados y van a dar alteraciones por todos lados. Van a dar distrofia retiniana, obesidad, polidactilia. Por eso de las migraciones celulares durante el desarrollo, anomalías genitourinarias y renales, problemas de aprendizaje, hipogonadismo. Y todos los pacientes con un amplio espectro de manifestaciones que van de leve a severo. Y acá hay un trabajo de un investigador uruguayo que fue muy bueno. Después, si tienen tiempo, si tienen mucho tiempo, lo pueden leer porque el paper es espectacular, ya tiene unos años, pero un paper que se publicó en Nature, donde hacen un montón de cosas para demostrar que hay otro gen, en este caso, que participa o que permite explicar esta variación o esta variabilidad clínica de la enfermedad. Ellos determinan en este gen que se llama MGC1 1203, que ahora cambió de nombre, codifica por una proteína pericentiolar que colocaliza, está cerca de las proteínas de estas BBS. Encuentran secuenciando algunos pacientes con este síndrome que hay una variante, que es la C430T en este gen, que está con mucho mayor frecuencia en pacientes con este síndrome que en individuos sanos. También determinan que esta mutación en este gen no es suficiente para producir el síndrome de Bardet-Biedl. Tiene que estar, para que se produzca el síndrome, tiene que haber una alteración en algunos de estos genes que son los BBS. Cuando están esas dos variantes juntas en un individuo, el fenotipo además va a ser mucho más severo. Los pacientes van a tener mucho más manifestaciones clínicas al punto que en algunos pacientes el diagnóstico inicial no fue de enfermedad de Bardet-Biedl. Este es otro ejemplo de enfermedad oligogénica, que también la pueden encontrar como enfermedad digénica, porque en este caso ven la interacción, dos genes que determinan un fenotipo. De nuevo, este gen permitió conocer un poco de cómo podemos explicar a nivel genético la variabilidad de la presentación clínica de una enfermedad genética que en principio pensábamos que era autosómica recesiva. Hoy vemos, si bien las mutaciones mayores se dan de forma autosómica recesiva, hay interacciones con otros genes que determinan el fenotipo. Acá este paper ya es más nuevo, lo puse en estos días que empecé a buscar más información sobre interacciones génicas en enfermedades humanas. Lo fui haciendo como les decía, durante años, cada vez que daba esta clase, pero como que nunca se avanzaba mucho. Y ahora empiezan a haber trabajos donde, analizando estudios de secuenciación masiva de exomas, genomas, empiezan a analizar y a buscar este tipo de interacciones génicas y empiezan a ver cómo interaccionan los genes para producir fenotipos relacionados a distintas enfermedades. Y acá hay un ejemplo de una enfermedad que es en realidad una cardiopatía congénita, que durante mucho tiempo fueron consideradas enfermedades complejas, multifactoriales, causadas por muchos genes. Ven, a partir de un niño de 2 meses, el caso Indy, que se lleva a la consulta con un planteo de enfermedad de ventrículo izquierdo no compactada, que es un tipo de alteración que
cardiopatía congénita frecuente, empiezan primero analizando al padre, ven que el padre tiene dos variantes que pueden ser, que son probablemente patogénicas en dos genes distintos. Sin embargo, cuando ven el padre y cuando ven los hijos de esta pareja, el fenotipo es mucho más severo en los hijos que en el padre. El padre como que había incluso pasado desapercibido. A partir de la enfermedad del hijo y del estudio que se realizó, se realizaron ecocardiogramas y otras evaluaciones cardiovasculares y vieron que tenía un tipo de alteración menor del tipo también de ventrículo izquierdo no compactado. Entonces ellos se preguntaban por qué los tres hijos de esta pareja tenían un fenotipo más severo. Uno manifestó la enfermedad a los 3 meses, otro a los 4 años, cuando se buscó después de- de ver esta enfermedad en el caso de índice, y uno que había fallecido a las 25 semanas de gestación. Y ahí, en un trabajo que está muy bueno, lo que se les ocurre para explicar eso es ver si hay alguna variante heredada de la madre, que la madre no le produzca ningún fenotipo, pero sí que modifique la severidad en los hijos. Y ahí hacen bueno, todo un estudio, se quedan genes candidatos que los van filtrando y ven, encuentran una variante en este gen que se llama el NKX25, que está presente entre los tres hijos y que modifica la severidad, hace esta enfermedad más severa. Por eso es que los niños presentaron la manifestación de esta enfermedad mucho antes que el padre. Bueno, esto también es un tipo de enfermedad oligogénica y génica. Hay una interacción génica entre dos genes, no tiene un título de interacción génica que vimos en ejemplos clásicos, pero sí decimos que hay interacción génica, como en el caso anterior del Bardet-Biedl, porque la enfermedad está determinada por la expresión esa de la enfermedad, está determinada por la interacción en varios genes. Ya hay un montón hay bases de datos, encontré un artículo que me llevó a esta que la empecé a usar, que no la manejo mucho, pero hay un montón, hay bases de datos donde están reportadas algunas interacciones génicas entre distintos genes para enfermedades particulares. Yo acá puse, como habíamos visto, el ejemplo de Bardet-Biedl. Puse Bardet-Biedl en este buscador, en esta base de base de datos que se llama OLIDA, que viene creo de Oligogenic Disease o algo así. Y ahí ven, para Bardet-Biedl aparecen un montón de entradas y una de ellas es esta, donde determinan un tipo de interacción génica por variantes en el gen BBS1, que es esta que está ahí, y la mutación en el gen que les había dicho, que era el MGS, que ahora se llama distinto, se llama CCDS28B. Entonces ya, no sé si los que estudiamos, yo me dedicaba a analizar exomas, genomas, algún panel, y he hecho un aprendizaje, y estas bases de datos para algunos tipos de enfermedades está muy buena porque las tenemos que tener presentes, porque estamos haciendo esto, para ir a buscar las interacciones, las variantes en el más de Duchenne cuando estamos pensando en un fenotipo particular. Eh, hay, hay un review que los puede compartir que habla un poco de esto. Hay un montón de enfermedades que en principio eran complejas y que ahora sabemos un poco más la estructura y sabemos que son oligogénicas. Iban a ser ejemplos del mismo tipo y no las puse, pero sí se los quería mencionar. Quería mencionarle que este avance en el conocimiento de estas enfermedades tiene un salto muy grande, o se logró un gran avance analizando los estudios de exoma y genoma. Otro fenómeno que quería ir mostrándole ya para ir finalizando son dos términos que usan en genética, que son los de penetrancia y expresividad variable, que ya en expresividad fui hablando, pero ahora me voy a detener en qué quiere decir cada una cosa. La penetrancia es un fenómeno como de todo o nada. Hay individuos que heredan
se da sobre todo en enfermedades dominantes y individuos que heredan un alelo que determina la enfermedad y no tienen el fenotipo, pero sí lo pueden transmitir. Entonces hay algunas enfermedades que la penetrancia es incompleta, eso se da por el resultado de distintos genes, supresores, de genes que son modificadores por fenómenos de pistas, y cuando la impenetrancia no es completa, no sé si una penetrancia del 60%, que quiere decir que el 60% de los individuos que tienen el alelo de la enfermedad van a manifestar la enfermedad. Cuando la penetrancia es completa, todos los individuos van a manifestar la enfermedad. Estos términos de penetrancia se conocen hace mucho tiempo, pero recién ahora estamos viendo cómo los genes modificadores y otros tipos de interacciones génicas explican por qué pasa eso, por qué un individuo con una variante patogénica no tiene una enfermedad, o porque hay una expresividad variable. La expresividad variable no es un fenómeno de tipo nada, pero es como un continuo que va de una enfermedad leve a severa. De nuevo, hay un montón de genes que hoy conocemos por algunas patologías que dan ese fenómeno. Ya a modo de resumen, esto lo tomé en un artículo que sale del 2021, donde esta imagen me gustó un poco, es una cosa que también era compleja, pero sí como que tiene una perspectiva histórica de algunas cosas que fuimos hablando en la clase de hoy. En la era pregenómica, antes de estudiar los genes en forma masiva, de hacer exomas, paneles, genomas, las enfermedades eran clasificadas como monogénicas, raras o poligénicas, que eran enfermedades comunes que consideramos multifactoriales. Se fue avanzando en el conocimiento de algunas variantes que determinaban o estaban vinculadas a estas enfermedades poligénicas. Ya en la era genómica o genómica cambiamos este tipo de clasificación. Hoy hablamos de enfermedades monogénicas, que la mayoría son raras, y algunas enfermedades monogénicas que están, cuya variabilidad se ve afectada por otros genes. O hablamos directamente de enfermedad digénica, oligogénica o poligénica, porque ya sabemos la estructura genética de esas enfermedades. Y ahí también como que está cruzado. Hay enfermedades raras que son poligénicas y enfermedades, o enfermedades raras que son de alguna forma digénicas o oligogénicas, y enfermedades comunes que son poligénicas, pero sabemos ya la estructura genética y sabemos dónde vamos a ir a buscar las enfermedades, las variantes en esos genes para realizar un diagnóstico. Entonces quería finalizar con eso, y de nuevo con la frase que le puse al principio, que bueno, quiero reflejarles que hay un montón de interacciones en distintos genes, muchas que pueden ser no sospechadas, que están determinando un fenotipo, que cada día las vamos conociendo más gracias sobre todo a los avances que se han hecho en la genómica y en el análisis de estos datos genómicos. Igual queda un montón de cosas por descubrir. Nosotros estamos analizando sobre todo variantes que están en regiones codificantes, que son la mayoría de las variantes que sabemos que están relacionadas a enfermedades, pero bueno, hay un montón de variantes internas que no sabemos qué hacen. Hay fenómenos epigenéticos, no sé, alteraciones de la estructura de la cromatina que dan enfermedades epigenéticas. Hay un montón de cosas más para avanzar en el conocimiento de la estructura genética de las enfermedades. Bueno, espero que hayan entendido algo. No sé, el miércoles nos vemos en el teórico. En el teórico, no, en el práctico.
¿Alguna duda? Muchas gracias. Bueno, damos Gracias. por finalizado acá. Chao. Nos vemos el miércoles. Chao. Nos vemos, gracias.